Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Deriane, soy ayudante de física del CPU y hoy voy a estar acompañándolos con un problema de trabajo y energía que corresponde a la última unidad de la materia. Así que bueno, ya estamos llegando a la recta final. Acá les dejo como antes el apunte teórico de la materia para que lo consulten. Y ahora sí vayamos a resolver el problema número 23 de la guía 6. Primero lo leemos como siempre. Dice, el coche de un ascensor que tiene 400 kilogramos está en reposo en el primer piso a 3 metros de altura sobre el extremo libre de un resorte para golpes cuya constante elástica es de 19.200 newtons por metro. En esas condiciones se rompe el cable que lo sostiene y automáticamente actúa un freno de fricción contra las guías que le aplica una fuerza vertical en sentido opuesto a su desplazamiento cuyo módulo constante es de 1.600 newtons. Hallar la velocidad del coche al llegar al extremo del resorte, la distancia máxima que lo comprimirá y la altura máxima que alcanzará luego del primer rebote. Bueno, extrayendo los datos del problema, lo que me dan es esta situación. Es una situación en la que tenemos un ascensor que está sostenido por un cable que tiene una masa de 400 kilogramos, está en reposo y se distancia por 3 metros con el extremo de un resorte que tiene una constante determinada. El tema está en que en un determinado momento este cable se rompe y esto cae. Pero hay una fuerza de rozamiento que se opone a esta caída que va a hacer que esto caiga con menor aceleración, como ustedes saben de dinámica. Pero igual esto va a caer eventualmente y va a llegar hasta acá con una determinada velocidad. Entonces me están pidiendo calcular la velocidad del coche al llegar al extremo del resorte, o sea, acá. Eso en cuanto al punto A. Después en el punto B me piden la distancia máxima que lo comprimirá, o sea, esto llega acá, lo va a comprimir, ¿sí? Y después me piden la altura máxima que alcanzará después del primer rebote, o sea, esto se comprime, producto de la fuerza elástica va a subir, llegando hasta una altura máxima. Esas son las tres cosas que me piden y las que nos vamos a disponer a calcular. Y estas tres cosas, en cierta manera, definen tres etapas del problema, que son las que les puse acá, que son la A, la B y la C, si se quiere. Y yo lo que hice fue poner, o sea, se le ponen letras, digamos, a distintas situaciones o estados, mejor dicho, del sistema, que son A, B, C y D, como pueden ver. ¿Por qué? Porque esto me es útil es útil esto en problemas de trabajo y energía, porque a veces me piden calcular variables como posiciones o velocidades en distintos puntos o estados del sistema, y tengo que definir un estado inicial y un estado final para poder aplicar los teoremas energéticos que conocemos para poder resolver estas incógnitas que me plantean. En el caso A, por ejemplo, lo que me piden, eso me quedó ahí medio colgado, lo que me piden es la velocidad del coche en B, ¿no? O sea, cuando va a llegar me quedó colgado por esto, porque me puse una transición. Me piden la velocidad del coche acá, cuando llega al extremo del resorte, ¿no? Partiendo esto del reposo, va a caer y va a llegar a este punto con una velocidad determinada. La idea es que la tenemos que calcular con alguno de los teoremas de trabajo y energía, ¿no? A priori. ¿Cuál es el teorema que al menos a mí se me ocurrió usar? Es el de la variación de la energía mecánica, la ley de la conservación de la energía mecánica, que dice que la variación de la energía mecánica entre dos puntos A y B es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas que actúan en ese tramo A y B. En este caso, desde A hasta B, la única fuerza no conservativa que actúa es el rozamiento, porque acá puse como un mini diagramita de cuerpo libre, el peso es una fuerza conservativa. Entonces el rozamiento va a ser el único que haga trabajo, es la única fuerza no conservativa y por lo tanto va a ser el único trabajo que aparezca acá. Y la variación de la energía mecánica, sabemos que es la energía mecánica en el estado final, o sea, en B, menos la energía mecánica en A. Bueno, el trabajo, ¿cómo se escribe? Sabemos que es el módulo el producto de los módulos de las fuerzas, o sea, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por el módulo del vector de desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Y la energía mecánica sabemos que son las energías potenciales más la energía cinética. Entonces, en cada uno de los estados tengo que ver cuáles son las contribuciones a la energía mecánica. En el estado B, por ejemplo, que sería este de acá, vemos que no hay un potencial gravitatorio, pero ojo con eso, o sea, eso es porque yo puse mi cero acá, esto va a ser importante en todo el problema, o sea, el cero lo puse acá, de altura, y eso es arbitrario.
Entonces, en este caso no va a haber potencial gravitatorio con este sistema de referencia. Potencial elástico tampoco, porque no está comprimido, es justo el momento en el que llega al extremo. Entonces va a ser toda energía cinética. Entonces puedo reemplazar la energía mecánica en B por toda energía cinética en B. Y la energía mecánica en A, que es lo que había originalmente acá, como pueden ver, no hay ningún resorte comprimido ni estirado, así que potencial elástico no hay. Y energía cinética tampoco, porque la velocidad en A es cero. Habíamos visto que partía del reposo. Entonces, toda la energía mecánica de A la puedo reemplazar por la energía potencial gravitatoria de A. Y ahora voy a reemplazar por las expresiones correspondientes que ya conocemos. Primero me centro en este término, que es lo primero que charlamos. La fuerza de rozamiento decía que era constantemente 1600. El módulo del vector de desplazamiento es 3 metros, porque esta distancia yo la conozco, y es todo el tramo entre A y B, así que es 3 metros. Y el ángulo que forman es de 180, porque si bien estos son los módulos, así que son positivos, los vectores tienen un sentido, ¿no? Una dirección y un sentido. Entonces, el vector de desplazamiento va para abajo, una flechita para abajo, y el rozamiento va para arriba. Así que el ángulo que forman es de 180 grados, que es lo que puse acá. En cuanto a la energía cinética en B, la expresión es la que conocemos, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, menos la energía potencial gravitatoria en A, que es m por g por h. O sea, es la masa por la gravedad por la altura, que también la conozco. En mi sistema de referencia es 3 metros y es positivo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es despejar a la velocidad en B, porque es mi incógnita en definitiva, ¿no? Entonces, básicamente paso todo esto para el otro lado, ¿sí? No tengo muchos problemas con unidades acá, pues está todo en sistema MKS, pero nada, o sea, pueden chequearlo y cerciorarse. La idea es que me tienen que dar metros al cuadrado por segundo al cuadrado, igual a velocidad en B al cuadrado, y ahí poder sacar la raíz y despejar que la velocidad en B es 6 metros sobre segundo. Igual acá les dejo el desarrollo, pero en definitiva acá, ya en este renglón me apareció solamente la velocidad en B y la única complejidad es despejarlo. En cuanto a si hay otra forma de resolver el problema, la respuesta es sí, por ahí a muchos se les ocurrió resolverlo con la energía cinética, con el teorema del trabajo y la energía cinética. Eso es válido, lo único que va a cambiar es que tengo que considerar todas las fuerzas, no solamente las no conservativas, y obviamente el teorema es distinto. Entonces, es la variación de la energía cinética, es igual a la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas que actúan. Pero sí, y les tiene que dar la misma velocidad. Después, lo que me pide el problema es calcular la compresión del resorte. O sea, estoy en este esquema, ¿no? Donde el 0, que no le puse transición, me quedó ahí, está en el mismo lugar que antes. Entonces, esta compresión es esto que ustedes pueden ver acá, o sea, este pasa de este estado a este estado. Planteo el mismo teorema que antes, o sea, la variación de la energía mecánica es igual a la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas no conservativas. Y de nuevo, la única fuerza no conservativa que actúa es el rozamiento. Nada me dice a mí que en este tramo no están las guías esas que hacían una fuerza de fricción. Entonces yo no puedo suponer que no hay rozamiento en este tramo y que se conserva la energía mecánica. Por lo tanto, hay que incluir al rozamiento. Y en cuanto a la energía mecánica entre C y B, en este caso ahora el estado final es C y el estado inicial es B, pero vamos a ver que podríamos haberlo definido de otra forma. La energía mecánica en C y en B, ahora que tengo que ver también cómo se expresan. La energía mecánica en C, por ejemplo, que es este estado de acá, ¿qué es? Bueno, para empezar, obviamente es potencial elástica, ¿no? O sea, tiene una energía potencial elástica producto de que esto está comprimido, este resorte está comprimido. Pero muchos por ahí se podrían tentar a decir que es la única energía que hay, o sea, la única contribución a la energía mecánica. O sea, esto claramente no tiene velocidad en este punto, por eso es la compresión máxima. Pero en realidad esto tiene un potencial gravitatorio también. ¿Por qué? Porque los potenciales gravitatorios se definen a partir de mi sistema de referencia, que es este que puse acá. Entonces, esto en mi sistema de referencia tiene una altura determinada. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo expresarlo, pero esto tiene una altura, entonces tiene un potencial gravitatorio, por eso yo lo escribí acá. La energía mecánica de C es la energía potencial elástica más la energía potencial gravitatoria en C, menos la energía mecánica en B, y en B, efectivamente como antes, lo único que hay es energía cinética. En cuanto al trabajo del rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento sigue siendo constantemente 1600 newtons. El módulo del vector de desplazamiento ahora no lo sé, de hecho le puse delta x particularmente, pero, o sea,
quiero que veamos que esto es la compresión del resorte concretamente, porque justamente de acá hasta acá lo que baja es lo que se comprime el resorte. Entonces es esto, el módulo del vector de desplazamiento es la compresión del resorte y el ángulo que forman sigue siendo 180 porque justamente esto se está desplazando para abajo y el rozamiento va para arriba. Bueno, voy reemplazando abajo, les comentaba recién el rozamiento es 1600, este delta X no lo conozco, está como módulo positivo porque sé la dirección y sé que forman un ángulo de 180 grados, lo que se va a traducir después en un menos. Y acá reemplazo por las expresiones conocidas, ¿no? O sea, la energía potencial, la energía potencial elástica en C es un medio por la constante elástica por la compresión o el estiramiento, digamos, el delta X al cuadrado, que fíjense que ya lo nombré de la misma forma porque es lo mismo, o sea, es la misma variable, es delta X al cuadrado en este caso, porque, por la expresión de la energía potencial. Y después tengo la energía potencial gravitatoria en C, que yo la escribí como MGH, ¿no? Sabemos que es MGH, es la expresión que conocemos para la energía potencial gravitatoria. Y después menos la energía cinética en B, que sabemos que es un medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado. Lo dejé expresado, pero en verdad ya lo sé esto, ¿no? Lo calculamos en el paso anterior a la velocidad en B, y la masa la conozco, así que fíjense que esto después se va a traducir en 7200 newton por metro o joule, ¿sí? Bueno, vamos paso a paso igual. En este caso, el rozamiento, de nuevo, va a ser 1600, pero por el coseno de 180 me va a quedar en menos 1600 newtons por delta X. Le puse 2 porque vieron que, si no me equivoco, ya usamos delta X antes. Así que nada, por eso le puse delta X. 2 es igual a ¿qué? A, un medio de K, que es 9600 newtons por metro, por delta X2 al cuadrado. ¿Y por qué aparece un menos acá? Porque esto era más la energía potencial gravitatoria en C. El tema está en que el potencial gravitatorio en C es negativo. ¿Y por qué es eso? Porque justamente la altura HC es menos, iba a decir el resultado, es negativa, digamos. ¿Por qué es negativa? Porque está, como pueden ver, por debajo de mi sistema de referencia, que es el 0 que está ahí arriba. Esto es importante porque lo que HC concretamente también vale el valor de la compresión del resorte, como pueden ver acá en el esquema. Pero si yo lo quiero reemplazar por delta X, lo que tengo que hacer es poner un menos, porque delta X, como les comenté, es el módulo, acá está al cuadrado, o sea, es un valor positivo. Entonces HC no es exactamente el delta X como lo estamos pensando, sino que es lo mismo, salvo por un signo menos. Entonces, por eso le puse el menos acá y puse en vez de HC delta X. Si quedan dudas con esto, igual me lo pueden preguntar por el foro. Bueno, entonces acá, básicamente en este renglón, paso mágicamente al delta X igual a un metro, pero bueno, es porque tengo ya solamente una incógnita, pero en realidad hay que reordenar todo, pasar todo a un mismo lado e igualar a cero, porque tengo una cuadrática, ¿no? Entonces, vía fórmula resolvente o usando la calculadora, si resuelve, que igual es una resolvente, voy a calcular el valor de la compresión, que es de 1 metro. De nuevo, otras formas para hacerlo seguramente hay. De hecho, hay una que es muy intuitiva, bueno, no sé si es muy intuitiva, pero es plantear otro estado inicial. Saben que puedo plantear tranquilamente, en vez de estado entre B y C, puedo plantear todo este teorema entre A y C y sigue valiendo. Y hasta puedo tener posibilidades de arrastrar menos error. Así que quienes hayan hecho entre A y C también se puede. Bien, y por último me piden calcular la altura máxima luego del primer rebote. Es decir, estoy en esta situación. Esto se comprimió, producto de la fuerza elástica, tuvo una aceleración para arriba, digamos, y esto llega a una altura máxima. O sea, va a llegar a un punto en donde esto tenga una velocidad de 0 y se detenga, ¿no? Entonces, esa es la altura máxima. El teorema que uso es el mismo, es la sumatoria de la fuerza la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, y el rozamiento sigue actuando, ¿no? Y ahora tengo la energía mecánica de D como estado final, menos la energía mecánica de C como estado inicial.
¿Cómo es el trabajo de la fuerza de rozamiento en este caso? Es el módulo de la fuerza, que sigue siendo lo mismo, por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Y ahora no se desesperen porque lo ven escrito así, hay otras formas de escribirlo. Esta, para mí, digamos, es la forma más correcta porque en realidad el vector desplazamiento... A ver, primero planteémonos qué es el vector desplazamiento. Es desde acá hasta acá, ¿no? O sea, esto es el vector desplazamiento. Entonces, espero que vean mi cursor. Pero básicamente eso, en términos de las alturas, es este vector menos este vector. No sé si se ve. Si yo lo sumo, no me va a quedar este, sino que tengo que hacer este menos este para que me quede este. Entonces, se ve, ahí está. Bueno, perdón, les decía que el vector desplazamiento es HD menos HC, ¿sí? Y esto sería el módulo de esto, o sea, ese sería el vector. Entonces, cuando yo planteo el módulo, va a ser HD menos HC y esto va a ser el coseno del ángulo que forma. Sin embargo, en verdad, el módulo del desplazamiento está bien, en realidad es 1 metro, que es lo que se comprimió, más este cacho. Así que quienes pongan HD más 1 metro, yo creo que les va a dar perfectamente bien y no hay problema. Pero ahora les cuento por qué pongo así y después obviamente tengo que reemplazar a HC por -1 si lo dejo expresado de esta forma. Y en cuanto, perdón, vuelvo para atrás para que no se confundan. La energía mecánica en D, ¿qué es? La energía mecánica en D, que es este punto de acá, es la energía potencial gravitatoria en D. Porque no hay o sea, no hay energía cinética porque esto está detenido en este punto, es la altura máxima, y tampoco hay ningún resorte. Entonces va a ser solamente el potencial gravitatorio. Y después, en cuanto a C, es lo de antes. Tengo energía potencial elástica en C y también tengo energía potencial gravitatoria en C. ¿Está bien? Así que por eso lo dejo expresado de esta forma. Vayamos reemplazando, que este es como el más complicado, creo yo. La fuerza de rozamiento siempre es menos, el problema siempre fue 1600 newtons constantemente. Dejé esto expresado de esta forma, que es el módulo del vector de desplazamiento. Podrían haber escrito, como les digo, 1 metro más HD por el coseno de 180. Esto es igual a ¿qué? A la energía potencial gravitatoria en D, que es mg por h en D, menos esto de acá, ¿no? Que esto en parte ya lo habíamos calculado a todo esto, pero bueno, lo vuelvo a reemplazar, es 1/2 de la constante elástica acá por delta x al cuadrado, más mg por h en c, ojo acá con h en c, igual lo voy a escribir a eso. Voy abajo, me queda menos 1600 porque ya apliqué el coseno de 180, es igual a 4000 newtons, 4000 newtons corresponde al mg por hd, menos, ojo acá, ¿no? O sea, este menos es menos por esto y ya le hice la distributiva, o sea, acá tengo el menos de acá. Así que es menos 9600 newton por metro por 1 metro al cuadrado, ya el cuadrado ya le afectó también al 1, pero es 1, menos 4000 newtons por hc. No estoy reemplazando hc a pesar de que lo conozco porque no quiero que nos confundamos y quiero que lo pongamos bien al final como lo que realmente es, que en este caso es -1. Y paso al siguiente paso y distribuyo acá a menos 1600. ¿Por qué? Porque en definitiva yo lo que tengo que calcular es HD, mi única incógnita. Y nada, tengo que juntar todo lo que tenga HD con lo que tiene HD para poder despejarlo. Entonces me queda menos 1600 newtons por HD menos 4000 newtons por HD, porque lo que hice fue pasar este 4000 newtons para este lado restando, y pasar todo lo que tenga HC y que esté libre para el lado de la derecha para juntarlo. Entonces me queda, fíjense, este menos por menos es más, y lo pasé restando, acá está, menos 1600 por HC, acá está este menos 4000 newtons por HC está acá, y este menos 9000 newtons por 1 metro al cuadrado, que no sé por qué no simplifica acá, lo dejé así, está acá. Entonces, si yo resuelvo, ahora sí, HC lo reemplazo por -1, entonces esto me va a quedar positivo y esto me va a quedar positivo. Esto, efectivamente, HC es -1, ¿sí? O sea, no se confundan con eso porque si no les va a dar mal. Y junto todo lo que tiene HD me va a dar menos 5600 newtons por HD, es igual a menos 4000 newtons por metro. Entonces despejo HD y me da que HD
es 0,714 metros, que es esto de acá, ¿no? Esto acá, fíjense que llega a una altura menor de la que había partido originalmente, no estaba a escala el dibujo. Bueno, si había otra forma de resolver este problema, es de nuevo lo mismo, plantear otra situación, otro estado inicial y plantear planteos energéticos distintos. Como este problema es un problema que nada, puede traer controversias o que tienen otra forma de hacerlo, o dudas respecto a lo que hice, no duden en consultarme a través del foro, pongan problema Miguel o algo así y así les contesto yo sin problemas. Bueno, nos vemos la próxima, acá les dejo todos los canales de comunicación y suerte en los parciales que ya se vienen.